Bueno, por varios días he visto, estaba viendo carne y carvela. Bueno, ¿qué os parece que tenemos aquí hoy? A ver si la cámara, voy a volver a ver. A ver si enfoca bien la cámara. Bueno, pues volvemos a tener otro problema de mosca. Estas son las que andan aquí por la finca de casa. Y como veis están los días de tormenta, llovido. Que andan por la finca, aunque están solfatadas y todo el rollo. Con esta calor, esta humedad y hay una burrada de moscas. Y bueno, tengo aquí el remedio. Tuve el ternero ese que visteis en un vídeo, no sé en qué vídeo estaba, uno que estaba con el tema de la hierba seca. Y ahora esta novilla que está para criar, que como veis está algo con el tema fastidiado, con el tema de la mosca y nada, mira que están sulfatadas y todo, y aparte les di un poco de biensobra para que se prendieran. Les tengo aquí piedras, les tengo a todos los animales piedras y aún así hay problemas, como veis. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tuve el ternero, que era una ternera, que un día que estuve con la hierba seca ahí atrás, no sé si lo visteis, pero bueno, una ternera pequeña, bueno, que la pillamos en la finca y tal, pero bueno, la ternera pequeña pesaría sobre 60 y algo kilos, 70, con 7 le llega, pero este animal estará cerca de 300 y algo así, es una novilla grande, 300 y algo, 400 kilos, en vivo, vaya. Así que le hay que dar mínimo, le voy a dar 40, no sé cuánto le queda a este bote. Es de 250, aún lo empecé para otra, no sé qué le pasara a una, no me acuerdo. No sé para qué le usara, una que no sé qué le pasara, algo en el parto y le diera eso, me sobraba un poco, le di a la ternera y ahora le doy a esta. Y nada, como veis, le vamos a pinchar más o menos 40. Tampoco le hace daño porque va un poco más. Está entre los 300 y pico, 400, así que 40 por cada, más o menos, ya, siempre por cada 10 kilos un mililitro. Así que nada, vamos a pincharle y a ver si le he hecho algo en el ojo, porque total es un pinchazo único. Y ahora como estaban en la finca y las llamé, porque hasta son muy buenas, las llamo y vienen porque bueno, les tiro algo de pienso para, para tenerlas así amansadas, para que se entren en las collaras. Y nada, bien, así que nada, vamos a pincharla y nada, empezamos a regular el día. Mira cómo se le pone el ojo. Bueno, no lo va a dejar ver. ¿Os fijáis? Cómo tiene como una catarata, como un nieblizna. De momento está a tiempo, no pasa nada. Y esto con un pinchazo con unas gotas en el ojo, en 2-3 días está perfecto, como le pasó a la ternera, que estaba igual al menos, pero parecía. Porque normalmente el ojo de la vaca es así todo negro, como ese. No debería tener ese azulado. Lo bueno que tiene esto que se ve, si te fijas algo en el ganado, se ve muy bien, pero bueno. Si no, bueno, aparte de que no se os fijáis, está seguido llorando y no come debidamente. Está incómodo. Así que nada, vamos a pincharla y en 2-3 días está perfecto. Así que nada, empezamos el día regular. Así que nada, no sé qué iré grabando más hoy, porque bueno, está lloviendo, pero bueno, si no grabo, y grabo otro día. Así que nada, vamos a ir trabajando y vamos a pinchar esta, curarla y abrirnos otra vez para la finca. Venga. Bueno, después hoy de curar ahí a la novilleta esta, que están todas ahora en la finca tumbadas, están por ahí en la sombra. Nada, pero como hay ahora poco, va a estar que complementar un poco con rulos de silo a los lotes de vaca. Al de arriba tenía algo de silo, no sé si ir hoy a la noche o mañana a la mañana temprano, que da algo bueno mañana y tal. Llevarnos un rulo de hierba seca esta que hay que gastar ahora
para hacer sitio para el que tengo que secar. Y un rulersillo, mezclárselo un poco, que pienso la tabla tal hasta se la rellené hoy en la mañana a los terneros, que bueno, que tuve. Nada, os iba enseñando curiosidad porque, bueno, aparte de que estábamos con el tema de llevar sobre agua y subir silo y todo el rollo, que están en la segunda, es la segunda vez que, que ponen las golondrinas. Aquí tenemos muchísimas golondrinas. Bueno, aparte tengo una burrada de nidos, pero bueno, este es gracioso porque estas golondrinas, no sé si son las mismas, este año le hicieron así un adosado. Ahí hay otro, hay muchísimos nidos. Tengo hasta le preparar ahí. No ves que andan los pasos. Yo os iba a enseñar. Ah, qué pena. Bueno, que estaba aquí ahora terminando de cargar el agua y les estaban dando de comer a los polluelos, pero es la segunda vez que, no sé, que hay, tengo una burrada de golondrinas. Y en esos huecos hay nidos. Y aparte, cuando reformamos aquí por encima de lo que era la estabulación vieja esta, donde empezó mi padre, mi abuelo, todo el rollo, hay habitaciones ahí por encima. Y se reformó todo la casa, vaya, por esta zona. Y se le preparó aquí para que vinieran golondrinas con tablones y ahora está todo lleno de polluelos y de huevos. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Y ahí hay otros dos. No sé, a mí las golondrinas son algo guarras, pero porque ensucian todo, ¿sabes? Donde está el nido, cagan todas, una montaña de mierda, pero bueno, son unos pájaros muy, muy bonitos. Dicen que dan suerte. Mire qué bonito. A ver si se va y... Mira. Bueno, cagan todo, pero bueno. Y si se va, mira, si le subes así un palo para el nido, piensan que es su madre o su padre y salen como a comer. A ver si lo consigo grabar porque les están dando de comer y están despiertos. Es por no poner el flash, que igual no sé si les afecta o algo. A ver, espera. Bueno, no hacen nada, serán cabrones. Porque les acerqué antes la estaquilla y salen todos con la boca abierta, pero bueno, los están dando, estarán llenos. Salen todos a pedir comida, pero bueno, aún son pequeños y no hacen... Mira, 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 mira. Bueno, están ahí, no sé si os fijáis. Pero cuando van a algo más grande se hacen un jaleo, si les acercas algo, pero bueno, sin darles, vaya. No sé si os fijáis, pero bueno, están esperando a la madre y al padre a que venga a alimentarlos. Y les estaban dando de comer y abren la boca, es unas fauces, parece que se ponen locos a comer, hacen una gracia. Y mientras estuve aquí cargando el agua, estuve mirando cómo les daban de comer los padres. Y bueno, era solo curiosidad. Pero bueno, debo tener, no sé, hay 6 o 7 nidos de golondrinas a tope de pajarillos, que a veces ves alguno tirado aquí por el suelo que se lo suele comer aquí el este el siamés, pero bueno, porque los pájaros, o no sé, si tienen algún defecto el polluelo o algo, o si se muere lo tiran al suelo. Después se lo comen los gatos, a ver, da pena verlos. Pero bueno, y tengo una burrada de nidos de golondrinas, era solo esa curiosidad que me gustan. Son un poco sucias porque hay que andar seguido limpiando aquí en el almacén al lado de casa y todo por ahí adelante porque... Y aparte no hace mucho que se limpió, pero bueno, cagan todo. Pero bueno, muy chulos, es curioso, estos animales. Vi un documental en la 2, me gusta muchísimo ver los documentales de la 2. Y no sé a dónde van, creo que es a Sudáfrica. A ver, igual estoy ahora mangando aquí una exageración. Pero bueno, si no lo busco en internet. Pero creo que era Sudáfrica y venían aquí a pasar el
primavera, verano, suelen venir final de primavera, verano, y se van en invierno hacia sitios más cálidos y vuelan hasta creo que Sudáfrica o por ahí. Pero no sé. Pero bueno, no sé si veis que como miran, son esas cosas que se ve ahí saliendo del nido que se mueven. No sé si os fijáis, son los... Causan muy feos, pero bueno, cuando van más grandes se vuelven más bonitos. Y ese es el sagrado, que cruzaban, me acuerdo en el documental, que cruzaban ¿cómo se llama? El desierto del Sáhara y se encontraba un lago que estaba como el agua, ¿sabes? Como había tantísima calor, como salinizaba y tal, y morían golondrinas y bueno, un... peripecias de llegar de un lado a otro. Pero es alucinante, un pajarillo que es como un puño que sea, joder, a kilómetros y kilómetros. Pero bueno. Dices como lo digo de bueno, es que no, aquí es complicado de grabar porque si te ven aquí no se acerca. Pero bueno, que es curioso. Bueno, cuidar de esta bichería también. Venga. Busqué ahora en internet porque no lo sabía fijo para dónde migraban estas golondrinas y todo el rollo este, que me lo parecía, pero sí, dependen porque migran siempre, como se dice, al mismo sitio, tanto pasan la mayor parte del tiempo aquí, en la península ibérica, y aparte que estas golondrinas, no sé si es lo común en toda España, pero como están aquí todos los días, siempre que vengo a ver las vacas y salgo por aquí y tal, esta es la segunda cría. Criaron en primavera y me acuerdo, no sé ahora, si te digo verdad, no sé dónde van los puyuelos que ahora vuelan, no sé si están por ahí, no sé, la verdad no sé qué hacen. Pero, ¿sabes? Acaban de nacer todos los huevos, que ves, acaban de salir todos los huevos, hasta ves cáscaras de huevos tiradas aquí por el almacén, es curioso. Y bueno, cuando nacen y todo el rollo, cuando salen grandes, que tienen así un color algo más marrón antes de parecerse a los padres, los ves empezar a volar y andar aquí por donde el establo y tal, como hay moscas y se alimentan de moscas y de cosas de estas, andan aquí volando abajo por el establo y los ves que paren, igual, que son pequeños, que no saben muy bien volar. Y sobre todo hay en el establo hay ahí unos cordones, bueno, donde en estas zonas cuando empiezan a volar se ponen ahí muchísimo, parados, no sé por qué. Se deben cansar o algo de empezar a volar. Y sobre todo aquí, encima de esta puerta, muchísimo, que cuando empiezan a volar está toda cagada. Aquí encima, no sé, se está a veces limpio, pero bueno, no sé si os fijáis, se ponen aquí y la cagan toda. Y, y esta es los segundos que tienen. Los primeros, no sé, estaban volando no hace tanto. Por ahí que aún no eran muy grandes y ahora vuelven a criar con estos y por lo que leí ahora en internet que crían, bueno, aquí por lo menos crían dos veces y pasan la mayor parte del tiempo en la península ibérica y todo el rollo, en los meses que hace más frío aquí,
bajan, por eso el documental me parecía, lo recordaba, que depende de qué zona de España salgan, pero suelen ir de toda África a la parte izquierda del mapa de África y hasta Sudáfrica, todo por ahí. Por eso me acuerdo que se moría un grupo de golondrinas parando a beber una charca en el desierto del Sáhara. Por eso me quedó eso en la cabeza. Y aparte que vi ahora en internet, mientras acababa de cargar esto, que le pusieron un tema a una golondrina tipo seguidor, supongo, en Madrid. Y de Madrid hasta Nigeria, me parece, o no sé, bueno, hasta, bueno, pasando el desierto del Sáhara y que pasaba ahí el invierno. Bueno, una curiosidad. Pero bueno, al grae. Acaba de salir ahora la madre. Bueno, nunca lo vamos a poder ver. Pero bueno, no las vamos a ver. No sé si lo sabéis. Así que nada, vamos a ir trabajando. Curiosidades. Bueno, ya he visto cómo le da de comer. Llevo ahí 10 minutos tranquilamente esperando, escondido aquí detrás de la puerta para ver si volvían de pescar algo para darles de comer. Pero como veis, están siguiendo trayendo, esto parece una fábrica. Así que nada, vamos a ir trabajando, que si no, no me paso el día mirando para las golondrinas. Pero bueno, curiosidad, porque si estás ahí no les dan de comer. Por eso estuve ahí escondido detrás de la puerta. A ver, son desconfiadas como ellos son. Así que nada, vamos a ir. Venga. Bueno, estamos aquí ahora aquí por la tarde, noche. Está ahí Javier sujetando el carnet. Saludos, tío. Y venimos porque este no sé por qué debe ser al no andar demasiado por los caminos, siempre está aquí por las fincas y tal. Y aparte son fincas blandas. eh, ¿Sabes? ¿Sabes? Le crecen bastante las pezuñas y bueno, a los que tienen ovejas lo sabrán, si andan así por sitio blando que no gastan la pezuña, se le empiezan a doblar, se le doblan y después, claro, al doblarse se le mete tanto tierra como, lo que sé, paja, piedras o que sea, se le doblan desde aquí, que es donde corto, y queda esto, lo que es esto, como doblaba ahí. Lo pude grabar antes de cortarse, pero no me acordé. Pero ahora como hay que esperar que seque un poco esto, le echéis spray. Pero bueno, le hay que cortar todo el borde porque al no gastarlo por caminos ni sitios duros, se le va doblando y entre lo que es el fondo de la pezuña, lo que queda más abajo, y la doblez esta que le hace la uña, se le mete tierra, piedras y es cuando cogea. Y andaba un poco cojo aquí de esta pata, ¿no ves que le duele algo? Y aproveché y le corté las uñas de todas. Aquí adelante no las tenía muy largas, pero bueno, se las corté. Ahora, como veis, están perfectas. Pero bueno, le eché spray, así que nada. Spray y para que cure, un pedrol y le corté las uñas. Si no, al entrarle tanta tierra y piedras y al crecer tanto la uña dobla y no le permite andar correctamente y montar las ovejas y todo el rollo. Pero bueno, ahora porque está tumbado, a ver cuando se levante, que ahora más o menos está seco. Pero bueno, como veis, ahora están perfectas. Pero bueno, de vez en cuando les hay que hacer algo de mantenimiento a las ovejas si no andan por caminos para, para que estén correctas. Ahora más o menos creo que está seco. Vale, tío, creo que se puede soltar. Aparte está muy pesado, está muy gordo.
Pero bueno, algo mejorando. Bueno, pues eso. Me ensucié algo en el tema este del spray. Pero bueno, básicamente. El otro día, ayer a la tarde les estrellé aquí con paja y tienen ahí hierba seca. Pero están bien cuidadas, pero bueno, como no andan demasiado por caminos y cosas de estas las fincas normalmente son blandas, que es una finca hasta en el final del finca es algo húmedo donde están aquí los paneles solares. Pero bueno, no vale para pastar con vacas, porque se rascan los paneles y básicamente es eso, que al andar sin sitio blando y andar tanta finca y no anda nada por camino, no se les gastan las pezuñas y le crece la uña muchísimo. Y después hay que cortarle los bordes, si no, como os digo, se le mete piedras, tierra y todo tal, y nada, con algo de tierra de esta, ¿no ves? Aquí hay alguna uña que le fui cortando, pero bueno, le crecen así alrededor y les hay que cortar, si no se le acumula porquería por bajo de la pezuña y la uña esta que se le va doblando, ¿no ves? La corté por aquí y esto es lo que se le iba doblando por debajo. Y pues de vez en cuando, sobre todo el carnero, es interesante que esté a cuidado porque tiene que montar las ovejas. Pero bueno, así todo, si están cojos eso, pero bueno, 2 veces al año sí es de mirarse el tema de las uñas cuando se rapan, de paso que se rapan ya se miran, y otra vez al año, y al carnero sí que igual se le da un poco más de repaso, 3 veces o así. Por eso, como anda en sitios blandos. Así que nada, vamos, que mi hermano se quiere ir y os enseño que nos han traído hoy una cosa ahora a la tarde. Venga. Bueno, y esto es lo que nos ha llegado hoy a la tarde. Aquí el soldador que nos hace las puertas y arreglos por ahí variados. Y nada, preparamos porque hay que abrir ahora donde están ahí los gatos y todo. Hay que abrir, que les tengo que dar de comer, pero están ahí. Vamos a abrir ahí una puerta. Va a ser donde están los cerdos, en el establo viejo. Ahí hay otra puerta y por la parte de la carretera hay otra igual que esta. Por eso hay 2 marcos grandes y una puerta más pequeña. Porque, bueno, el marco que es algo más pequeño va para la zona de esa puerta que está toda estropeada hacia la carretera. Son puertas de madera que las vamos a cambiar. Y esta igual. Y esta, para que quedara más bonito, hay que romper todo eso, porque había antes un horno, pero entre mi hermano y yo lo tiramos y sacamos todo, y ahora queda solo la parte baja de la chimenea que subía por aquí, no sé si os fijáis, y vamos a tirar con todo, que esto se cerrará aquí la puerta, y vamos, para que quede más bonito, romper hasta la cantería y hasta aquí. Desde esta cantería tirar estos ladrillos y sacar esta ventana y limpiar todo el recuadro este de la cantería, que queda aquí muy bonito por bajo, destapar y hacer una puerta de 2 hojas. Pues nada, de esto vamos a tirarlo. Así que nada, a ver si viene el albañil, que hay que preparar pues ahí el suelo, pero bueno, esto, lo de romperlo nos encargamos nosotros. Lo de romper es fácil, el problema es que quede, prepararlo para después que quede bien. Por eso, esas son 2 puertas grandes, que son estas grandes, que se ven ahí, con los marcos y todo el rollo. Y después, bueno, esos son postigos que vamos, la de arriba es una puerta con un postigo, no sé cómo se dice, creo que se dice en gallego igual que en castellano, que se abre, se parte la puerta de la mitad, igual. Esto es la puerta y esta es la parte de arriba, que la puedes abrir y con la puerta cerrada para que entre luz. Pero bueno, muy bonito. Va a quedar bonito por lo menos sacar esas de madera que están todas hechas un Cristo. Esto que dar los restos de comer que están ahí, que no salen detrás de mí. Y nada. Y esa es una puerta normal que está ahí atrás. Así que nada.
¡Ay, qué cago! Mira cómo me medrado cómo ha medrado el siamés. Qué grande está. Con lo que... ¡Ay, me cago! ¡Ay, ay, cabrón! Les voy a dar de comer, si no, no me dejan paz. Y bueno, pues gastamos esa arena y todo tal, que hay que hacer masa para preparar. Y bueno, eso es todo. Voy a... Mira, les voy a dar de comer, que son capaces de tirar con las puertas. Así que nada, les voy a dar de comer. ¡Micos! ¡Micos! Cabros, para trabajar no, pero para comer. Bueno, eso. Así que nada, les voy a dar algo de pienso y vamos para casa, que hoy ha sido un día largo, vamos a comer y ducharos y para acá. Así que nada, vamos a ir, venga. Pienso y tacos. A ver si se acostumbran a comer tacos. Así se van acostumbrando a comer tacos. Pero al principio le cuesta un poco, desde que empiezan a comer tacos les encantan, pero no están acostumbradas. Y por eso les hay que tirar un poco, pienso, granola por encima de los tacos, pero bueno, como ve ya empiezan a comer. Bueno, pues eso, ahí quedan comiendo. No las vamos a molestar si no tiran todo. También tienen aquí de comer, pero ahora en la finca pastan poco. Están aprovechando todo lo que hay por ahí, pero prácticamente no hay nada. Las tengo que pasar para esa finca pequeña que hay ahí a mano izquierda, que se me estropeó el pastor y les hay que poner un pastor aparte, porque este está con el de casa y no les da suficiente corriente, y ahí por detrás de esos árboles entre medias pasa la carretera y hay que tener cuidado a ver si se van a escapar y a ver si me arregla el pastor que se me estropeó. Y cerramos ahí con esta finca, está con el pastor de casa y vienen a beber aquí y todo el rollo, y con el pequeño está en la finca de abajo, que hay que pastar, pero bueno, les doy, pero bueno, mucha hambre no tienen. Les doy un poco de tacos para tenerles así a mano y mirarlos, como ahora hay tanta mosca y tanta mierda. Así que nada, pero bueno, mucha hambre no tienen. Vamos a seguir.